Básicamente ayer vimos lo que es la estructura de un HDF de una forma muy sencilla. Nosotros podemos llegar, ya, nosotros podemos llegar a meternos, a clavarnos más y más y más en NetCDF. Es un tema muy grande, gigantesco, las bases de datos, gigantesco, los datos, gigantesco el NetCDF y la potencia que nosotros podemos tener. Entonces, pues este curso es nada más como introductorio. Ya vimos básicamente algo muy sencillo. Lo que sigue es, del curso de ayer, es una pequeña introducción de cómo es MATLAB para los que no lo conocían. Es importante que no se pierdan y si se llegaran a perder, ya tienen el antecedente de los ejercicios que hicimos ayer, muy básicos, muy básicos. Entonces, ahora, bueno, ayer nos quedamos con la lectura y el despliegue cartográfico de una capa de un HDF que tiene muchos pasos de tiempo. El siguiente paso es empezar a operarlos. Primero, graficarlos bien y la segunda, ya que los grafiquemos bien, empezar a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora sí es la necesidad de cada uno de nosotros, es lo que va a implementar. En este ejercicio queremos hacer tal vez una climatología, vamos a verlo más adelante, o tal vez sacar series de tiempo. Entonces, continuamos con el ejercicio de ayer y lo quiero repetir porque fue muy apresurado. Entonces, pues nuevamente, ¿no? Vamos a empezar desde la lectura. Perdón, Beatriz nos comenta de dónde puedo obtener la grabación. En algún momento Abril las va a poner a disposición de los que estamos en el curso, para que la revises. Realmente, los que no pudieron entrar, perdón, esa fue la otra parte que se me pasó, todos los datos se los mandamos para que los descargaran de una página, de mi Drive, que ahorita no encuentro el Drive donde lo puse. Ya está. Entonces los datos están aquí, los que vamos a usar hoy, y el ejercicio que usamos ayer es este. La primera etapa del ejercicio es la que vimos donde vienen los ejemplos introductorios muy básicos de MATLAB, pero muy básicos. Y este programa, la segunda parte, lo que va a contener es la continuación de los ejercicios, la mitad del programa. Entonces, la segunda parte sería nuevamente leer archivos CRU. Perdón, hace rato dije que eran WordClim, vamos a usar los CRU. Entonces, nuevamente voy a repetir todo línea por línea. Control All y Clear All, el Close All, perdón, lo que me va a hacer es cerrar todo lo que yo tenga de figuras. Una instancia de figura es esta. Entonces, esta instancia lo que va a hacer el close es que me la cierra, me la destruye. Y una vez que yo la destruya, pues va a ser para MATLAB va a ser más sencillo empezar a trabajar las cosas nuevas que voy a manejar. La segunda parte, el comando es clear all o clear bar, hacen exactamente lo mismo. La primera cierra absolutamente todo, pero también inicializa variables que puedes tener en memoria RAM de MATLAB, ¿no? Como el valor pi. Al momento de que tú abres MATLAB, como que tiene cargadas varias variables definidas, el valor pi, el valor i, el valor e, etcétera, ¿no? Y entonces con clear all borra todas estas variables si es que en algún momento se sobreescribieron o se modificaron. Y eso tarda tiempo de procesamiento. Entonces, clear bar es un poco más rápido, pero básicamente es lo mismo y para lo que hacemos nosotros no nos importa. La segunda parte es voy a declarar un string de datos, un string en donde voy a conformar la dirección en mi computadora y ustedes en su computadora del NetCDF. A mí me gusta ponerlo por partes. Una persona puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que el nombre de mi archivo perdón, sea toda la ruta completa. Entonces alguien puede decir, yo lo que necesito
es poner toda la ruta, incluyendo el nombre del NetCDF. Es muy válido. Son formas de programar y cada forma de programar es la mejor. En mi caso, puedo tener cadenas de caracteres de direcciones muy largos, entonces no me gusta, lo voy a comentar. A mí me gusta tener así como que todo esté en mi pantalla visible. Entonces lo que yo hago es poner la ruta base. En este archivo yo descargué mis datos, entonces lo podemos ver en mi terminal. Les voy a pasar mi terminal. Aquí está. Entonces aquí yo tengo la lista de todo lo que tengo en esta carpeta. Tienen ustedes unos archivos comprimidos, se descomprimen y me desempaqueta 3 archivos .nc, que son de los archivos CRU que vimos ayer básicamente, que es una recopilación y posteriormente una interpolación de datos de más de 4,000 estaciones meteorológicas a nivel global. Entonces estos datos CRU interpolados los tengo en esta dirección y a priori yo ya conozco su nombre. Entonces voy a tener una cadena que es la combinación de la ruta, que la ruta la guardo en una variable que llamo ruta, porque la quise llamar así. Ustedes la pueden llamar como quieran. Voy a tener otra variable que se llama nom t mínima y voy a poner el nombre del archivo netcdf. Igual hago con el nombre de la temperatura máxima. Entonces lo que voy a hacer, el siguiente paso es concatenarlos. ¿Cómo se concatenan dos strings? Entre un paréntesis, entre un corchete cuadrado, voy a poner los strings que quiero concatenar. Selecciono el comando, en este caso la variable, la ven ustedes seleccionada, le pongo F9 y en la parte de mi workspace aparece lo que tiene esa variable. Entonces, tengo muy bien almacenados los datos. Entonces, para concatenar nuevamente, los pongo dentro de unos archivos, paréntesis cuadrados, unos corchetes cuadrados, separados de una coma, y los voy a igualar a una variable que yo llamo archivo min. Entonces, esto es lo que hubiéramos hecho a mano. A lo mejor para unos es más fácil hacerlo a mano completamente, pero por fines, les digo, prácticos y a la larga, termino separándolos como práctica para mí, ¿no? Es muy práctico. El comando nsdist nuevamente me va a desplegar la información del metadato que contiene el netcdf. ¿Qué le paso a este comando? Le paso la ruta completa del netcdf. Entonces al comando nsdisplay, lo que me va a hacer es me va a desplegar el metadato que se le agregó a los datos, que es este. Entonces podemos observar nuevamente varios atributos. Va a contener más atributos o menos atributos, depende quién lo hizo. Más adelante mañana vamos a ver un par de ejemplos donde podemos ver un atributo más complejo. Va a tener las dimensiones de mi variable. ¿Qué dimensiones son? X, Y y tiempo Z, ¿no? Longitud, latitud y el tiempo. Estas variables están asociadas, estas dimensiones están asociadas a una variable. Una variable como atributo tiene una dimensión. Puede ser una dimensión de 1, puede ser un punto, un vector o una matriz. En este caso, la variable lon tiene dimensiones declaradas arriba, 720. Entonces aquí repetimos sus atributos de alguna forma, pero está concatenado con las dimensiones declaradas arriba. La variable lat, nuevamente. La variable tiempo, nuevamente es otro vector. Y la variable que me interesa a mí es Tmin, temperatura mínima, y su tamaño es X, Y, Z, que son las que se definieron originalmente aquí, X, Y y Z. Entonces, Tmin tiene 720 por 360 por 1416 pasos de tiempo. Entonces, como yo ya conozco a partir del metadato cuáles son las variables que me interesan, ya las puedo extraer como si fuera una base de datos con un comando. Entonces, en este caso voy a usar el comando nsread del archivo completo, de la ruta completa del archivo, y le voy a decir que me extraiga la temperatura, la variable llamada tmin, entre comillas simple.
Y para ser consistente, si no me haga bolas, y cómo se llamaba, pues voy a heredar el mismo nombre porque así lo quise. Ustedes pueden cambiar de nombre, o sea, esto es programación, y siempre que se puedan estas reglas de programación cambiarles el nombre, lo podemos hacer, ¿no? En mi caso no quise cambiar el nombre de la variable, entonces lo voy a ejecutar, y este comando lo que va a hacer es me va a extraer del netcdf la variable tmin. Si le pongo una comilla, un punto y coma al final de la línea, no va a desplegar nada en pantalla. Y eso me gusta en este caso porque si no lo despliego, va a ser esto. Entonces va a querer desplegarme 720 por 360 por 1416 datos. Eso es una cantidad gigantesca de información y puede tardar desde unos segundos hasta minutos, dependiendo del tamaño de la matriz, ¿no? Entonces, por eso, para que no me despliegue lo que estamos viendo en la pantalla, nosotros ponemos el punto y coma. Entonces pongo el punto y coma y lo empieza a cargar, va a tardar un poco en cargarlo, pero ya no lo va a desplegar. Cuesta tiempo de cómputo el despliegue. Entonces luego a veces no nos interesa ese despliegue, ¿no? Para longitud y latitud hacemos lo mismo. Extraemos la variable long y lat del archivo. Ya lo extraje. Después vamos a extraer el tiempo. El tiempo es un caso especial en NetCDF. Entonces ayer se los comentaba que resulta que hay un protocolo en el tiempo, pero ese protocolo, no hay varios protocolos para declarar el tiempo en un archivo. Puedes tener protocolos en los cuales empiezas en el día 1,1 del año 1 de nuestra era, o puede ser el día 1950 porque así lo quise o porque así me conviene, ¿no? O a lo mejor en el año 800. Entonces vamos a tener nosotros una fecha de pivote, un datum, o bueno, un date num de referencia. ¿En dónde y cómo sabemos eso? Eso lo sabemos con nuestro NSDISP. Cada archivo NetCDF, cuando se genera un archivo NetCDF, forzosamente nosotros debemos de subir los datos de alguna forma en donde declaremos tanto las unidades como el calendario. Pueden ser unidades en días consecutivos o en meses o en años, en minutos, y el calendario, como les comenté ayer, tenemos como 10 calendarios diferentes: gregoriano simplificado, creo, juliano, son muchos y no los tengo siempre a la mente, ¿no? Cuando tengo que trabajar y resolver el problema, reviso en internet cuáles son los calendarios del NetCDF y ya veo la lista. Entonces, básicamente, con estos dos valores voy a reconstruir yo mi fecha. Y todo lo demás que les enseño como que es intuitivo, ¿no? O sea, es NSRead, pero para construir la fecha ya esa es un caminito que ya lo resolvieron en algún momento y nosotros lo vamos a copiar. Ya no hay necesidad de que le metamos mucho sesos. Entonces simplemente copiamos el pedacito de código y lo sustituimos por lo que nosotros vemos en el metadato. Entonces lo que hacemos es extraemos la serie de tiempo del NetCDF. Este es un tiempo muy extraño, está en dato single, en un tipo de dato single, y no nos dice absolutamente nada, no está, como decimos nosotros, no está en cristiano, no está en lenguaje humano. Lo vamos a convertir, pero para convertirlo, primero le vamos a sumar a este tiempo, le vamos a sumar su tiempo de referencia, pero el tiempo de referencia que le vamos a sumar, yo sí lo conozco, eso viene en el calendario, es el 1 de enero de 1900, de la hora 0, minuto 0 y segundo 0. Y como yo lo conozco en tiempo, yo le paso el tiempo como es el protocolo en MATLAB, pero le digo que este tiempo lo convierta en número, o que lo que yo le estoy pasando es un tipo de dato, tipo de enum, para que yo lo pueda sumar con el tipo de dato tiempo. Entonces, esto les digo, es muy abstracto.
no necesitamos comprenderlo a la perfección, pero sí necesitamos resolverlo. Nuevamente, a la serie de tiempo que está en una codificación rara, le voy a sumar el tiempo pivote que viene en el metadato en formato datenum, y una vez que los sumo, los convierto a doble, a tipo de dato doble, y sigue estando en un número raro, pero ya no están los números que eran 400, ahora son 73,000, ¿no? O 737,000. Pero esto que ya tengo aquí, yo ya sé que es un tipo de dato de fecha, y por lo tanto yo lo puedo empezar a manejar con comandos de fecha. El date string lo que va a hacer es que me va a convertir los datos en string en formato de fecha de la variable time2, que es la nueva, y yo aquí le voy a decir qué es lo que quiero que me convierta, en qué formato, year, month, day. Entonces lo puedo extraer y esto ya lo conozco. Estoy haciendo simplemente una conversión de un tipo de dato a otro tipo de dato. Y lo interesante de esto es de que yo nuevamente, ayer se los comenté, puedo extraer el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, el año. ¿Cómo lo extraigo? Pues simplemente al final yo le digo que quiero extraer, ¿no? Y lo hace. Entonces hasta aquí lo repetí nuevamente para que no quedara como al aire. Entonces una vez que ya tengo mis variables, temperatura, longitud, latitud y tiempo, voy a extraer la temperatura máxima. Entonces vamos a extraer primero, hacer la concatenación de mi archivo, mi cadena de caracteres de la ruta y el nombre del archivo de Tmax. Voy a hacer un NSDIS para asegurarme cuál es la variable que a mí me interesa, que es la variable de 3 dimensiones de Tmax. Es la única variable que me interesa, que son de 3 dimensiones, ¿no? Las demás son 2, que son las variables de referencia, longitud, latitud y el tiempo. Entonces, esta, pues, no nos interesa, ¿no? O sea, realmente a mí la que me interesa es la temperatura cercana en superficie. Entonces, hay veces que vas a tener muchas variables y a lo mejor vamos a utilizar todas o a lo mejor ni siquiera las vamos a apelar, ¿no? ¿Por qué? Porque no son de nuestro interés operarlas. Bueno, entonces como yo ya sé cuál es la variable que quiero leer, temperatura máxima, nuevamente hago nsread, el archivo completo con todo y su ruta, y la variable, entre comillas, simple, que quiero leer, Tmax. Y lo que les decía ayer, a priori, yo ya conozco que la longitud y la latitud de ambos archivos es la misma, entonces ya no la quiero leer. Si ustedes quieren leerla, tendrían que leer longitud y longitud Tmin, longitud Tmax, latitud Tmin, Tmax, compararlas y ver que son idénticas. Y pues al final se van a quedar con una variable. ¿Para qué cargamos de memoria RAM nuestro MATLAB? Entonces, una vez que ya tenemos las variables, ahora sí vamos a empezar a desplegarlas. Les comentaba que para acceder a una información de una matriz o un vector o un string, necesitamos poner la variable y después entre paréntesis, bueno, después de la variable poner doble paréntesis, abrir, cerrar paréntesis y acceder a las dimensiones. En este caso, Tmin podemos observar de este lado que tiene 3 dimensiones, X, Y y Z, ¿no? X, Y y el tiempo. En donde X es longitud, Y latitud y Z el tiempo. Si yo quiero acceder a todo el primer dominio, a toda la primer serie de datos, le pongo 2 puntos. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a acceder a toda la longitud, sí, 2 puntos pongo. Voy a acceder a toda la latitud, sí, le pongo 2 puntos. Quiero acceder a todo el tiempo, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero desplegar cartográficamente algo. Bueno, entonces no voy a poder abstraer algo en 3 dimensiones porque se me va a hacer muy complejo. Entonces lo que voy a hacer es leer el primer paso de tiempo, ¿no? O el segundo o el que nosotros querramos, no importa. Y por eso pongo 2.2.1, porque voy a leer todo X, todo Y y el primer paso de tiempo. Entonces,
lo que hago es genero una figura y ya que la generé, selecciono color, P-color, que lo que va a hacer es me va a hacer una gráfica de colores de una matriz. El siguiente comando que estoy seleccionando es el shading flat, que me va a interpolar visualmente. Si le pongo P-color, lo que me va a hacer es una pantalla, me va a abrir una pantalla y esta pantalla que me abre, ¿cómo se llama? No la veo toda en negro. Los píxeles son tan pequeños que no los puedo percibir en mi monitor. He hecho pruebas con monitores de ultra calidad y sí se puede desplegar porque el píxel es muy pequeño. Entonces con los monitores normales lo podemos todo en negro, ¿no? Lo vemos todo en negro. El shading flag lo que me hace es un suavizado visual, no es de que le meta dato a los datos, no le mete mano a los datos, sino le mete mano a la visualización que yo estoy haciendo de los datos. Y por último le pongo un color bar, porque les comentaba que el color bar es el pseudocolor que yo le estoy asignando a la matriz de colores. Cada valor de la matriz va a tener asociado un pseudocolor, un color, y después me ilumina en base a los valores de la matriz y al color bar asignado, me ilumina el mapa. Entonces aquí lo que estamos viendo es un mapa que está extraño, o sea, eso es, sabemos todo que es el mapa de la Tierra, pero tiene algo mal. Y recordemos, se los comenté también la vez pasada, MATLAB maneja matrices, entonces lo está manejando como una matriz y lo despliega cartográficamente como la matriz que yo le doy. Entonces la matriz se la di chueca, pues lo despliega chueco. Entonces, por feeling, yo sé que esa matriz se tiene que transponer. ¿Por qué? Porque pues una matriz transpuesta está reflejada, ¿no? Sobre su eje transversal inferior, izquierda, superior, derecha. Entonces lo que vamos a hacer es eso, la vamos a transponer. Entonces voy a abrir otra figura. Aquí está la otra figura. Entonces, nosotros podemos transponer por fuera la matriz e igualarla a una variable o pasarle la operación de transpóneme la matriz de todos los longitud, toda la latitud para el paso 1 y transponla. Y quiero que cuando hagas esa transpuesta, se la metas a P-color y lo grafiques. Entonces aquí lo que va a hacer es graficar la matriz transpuesta. Le voy a dar un suavizado visual y le asigno una barra de color. Entonces ya cuando veo este mapa ya no tiene nada que ver con esto. Eso significa que mis datos al momento de que los transpongo se corrigen. Bueno, entonces el siguiente asunto es, le voy a asignar ejes coordenados. Ahorita no tiene ejes coordenados. Está para el punto 1,1 tiene un píxel, para el 1,2 tiene un píxel. Le tenemos que poner georreferencia. Esa georreferencia se la ponemos en el mismo comando pcolor. Le agrego el vector de longitud, porque se acuerdan que cuando leí el NetCDF tenía una variable que se llama longitud. Esa longitud, selecciono long, le pongo F9 y veo todo el vector de longitudes. Entonces simplemente se las asigno. Pcolor, X, Y y Z. Si yo le pongo help pcolor, pues me va a decir el orden de cómo le voy a meter los datos a mi comando, ¿no? Entonces yo le puedo meter una variable tal cual, o le puedo meter los access, que en este caso sería la georreferencia para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando el pcolor como si fuera un comando para hacer georreferencia. Hay muchos comandos para desplegar en MATLAB mapas cartográficos, pero yo quise usar pcolor, ¿no? Pero hay varios más. Ahí existen como unos 10 diferentes. Entonces, una vez que le voy a asignar longitud, latitud a mi matriz transpuesta, aquí la estoy transponiendo al vuelo, aquí está. Vamos a ver qué me sale, ¿no? Aquí. Entonces ya lo hizo, ya le puso las coordenadas, va de menos 180 a 180, de menos 90 a 90. Y por último, lo que voy a hacer es acceder a la fecha. Entonces la fecha se va a acceder de la siguiente forma. Es una string
Este es el string de fechas. Entonces, si yo pongo fecha del elemento 1, que era lo que les decía ayer, lo que me está accediendo es al primer elemento de la fecha, ¿no? Bueno, está hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Me está accediendo al primer elemento. O sea, me está accediendo a este elemento. Yo quiero que me acceda a todo el elemento del primer renglón, del primer elemento. ¿Y cómo lo logro? Pues le digo, dame el primer elemento, el primer renglón y todas las columnas, ¿no? Y el 2 puntos es para asignarle toda la dimensión de la variable. Entonces, al momento de que le pongo pcolor, digo, le asigno el título, lo está agregando el primer valor del título, que es el que les mostré. Y en ocasiones puedes tener un píxel que se va a un valor muy alto, muy bajo, y cuando MATLAB, que no es inteligente en ese aspecto, le dices despliégame una matriz y asígnale una paleta de color, la paleta lo que hace es que para el valor mínimo de mi matriz le asigna el mínimo de la paleta y para el máximo valor de la matriz le asigna el máximo valor de la paleta. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un error porque dividiste un número casi entre cero? Entonces vas a tener números que se te van al infinito. Entonces tu paleta se va a ir al infinito, va a ser una paleta muy amplia, pero los datos que a mí me importan están en números para la temperatura de menos 20 a 20 grados, por ejemplo. Si quiero latitudes medias, este estudio. Si quiero estudiar latitudes muy altas, entonces son grados negativos, ¿no? En temperatura. Entonces, para controlar eso, nosotros tenemos el comando caxis. El comando caxis, que lo que va a recibir es, el comando caxis tiene un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado, y va a recibir dos números dentro de unos corchetes cuadrados. El primer número es el rango inferior de la paleta de color y el segundo número es el rango superior. Y esto me sirve para que yo vaya queriendo adecuar mis observaciones, ¿no? O sea, depende de qué es lo que yo quiera detallar, es el nivel de caxis que yo quiero manejar. Yo quiero solamente estudiar la temperatura que está entre 0, o más bien, quiero la temperatura de 20 grados. Pues me voy a 15 y a 25, por ejemplo. Entonces yo ya puedo ver que esta región de Sudamérica está entre 15 y 25. Toda la demás se satura. ¿Qué quiere decir? Que si está saturada en azul, todos los valores para este mes, para este año de temperatura mínima, son inferiores a 15 grados. Pero yo ya puedo ver estructuras muy complejas entre 15 y 25 grados. Entonces, no es lo mismo este despliegue cartográfico que o el que tenía originalmente, que aquí era menos 50. Entonces, depende qué es lo que quieras, se pueden planchar, como decimos vulgarmente, o se pueden resaltar estructuras. Eso es para un mejor despliegue visual de los datos. Entonces, hasta el momento hemos desplegado el primer paso de tiempo de 1416 pasos de tiempo de un archivo CRU de temperatura mínima. Y con el, por último, para regresar al comando para terminar donde dejamos ayer, el comando getColor, que me va a asignar una paleta de color más interesante que la anterior. Esta paleta ya está más bonita, y dices, mira, yo ya puedo ver estructuras muy marcadas de toda la región que tiene temperaturas mayores a 15 y menores a 25 grados. Entonces, ¿alguna pregunta? Porque ahora vamos con la operación, con los for y todo eso. Está claro, ¿no? Bueno, entonces la siguiente parte es utilizar los ciclos for. ¿Por qué los vamos a utilizar? Porque vamos a operar nuestros datos con un for. Queremos hacer operaciones para muchas series de tiempo. Entonces pueden hacer conteo con las manos. Yo quiero operar desde el archivo 100 al 120, o yo quiero hacerlo en un for y que automáticamente lo haga, o no sé, ¿no? Ustedes pueden emplear muchos
paradigmas de programación pueden enfocarse a cierta forma de resolver el problema. En este caso yo lo voy a usar con un for. Entonces, vamos a ver aquí. Simplemente un ejemplo de sumar dos números. A más 1 más 2 son 3. Entonces, A es igual a 1 más 2, me da 3. El siguiente comando es despliégame en pantalla el valor de A. Display A y me pone el 3, ¿no? Esto lo vamos a usar en algún momento. El for es un ciclo que va a repetirse desde un número inicial hasta un número final, o lo voy a repetir n veces desde el inicio. Bueno, va a ser un ciclo que se va a repetir n veces, un bucle que se repite n veces. ¿Cuántas veces? Dependiendo cómo yo declare mi ciclo. Entonces yo le voy a decir, siempre van a ser ciclos o números reales, positivos, pueden ser negativos porque podemos ir contando hacia atrás, pero en general son pasos de tiempo, o sea, no podemos tener medio paso de tiempo, es el paso de tiempo completo, ¿no? Entonces, para cada paso de tiempo, nosotros vamos a tener una operación. ¿Se acuerdan cuando definimos cómo se define un vector? Un vector se define a mano desde el declarar la variable y va a ser igual a un valor que empieza en 1, en el primer elemento, acaba en el último elemento, 10, y los pasos de tiempo son de 1 en 1. 2 puntos, 1, 2 puntos, cuando es 1 en medio, simplemente puede ser 2 puntos. Y igual a 1 hasta 10. Entonces vamos a hacer el ejemplo de i igual a 1 hasta 10. Y cada vez que repita el ciclo de i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, por ejemplo, se va a desplegar en esta pantalla como una respuesta, como un answer, el valor de ii. Selecciono todo el for, le doy F9 y lo hizo muy rápido. Entonces me dice que para el primer ciclo del bucle voy a tener que i vale 1, para el segundo i vale 2. ¿Por qué? Porque simplemente estoy desplegando el valor de mi for. Entonces, si yo le quiero agregar 2 puntos y quiero declarar el 1, es lo mismo que ya tenía, simplemente yo lo estoy declarando el 1, el paso de tiempo para hacer mi vector es 1, pero puedo decirle que sea 0.5. Entonces, si yo le pongo 0.5, lo que va a hacer es, cuando i vale 1, lo va a desplegar en la pantalla. Luego a ese i vale 1, súmale 0.5, entonces va a ser 1.5, después 2, 2.5, 3, y lo va a hacer tantas veces como las veces quepan de números reales en este vector. Entonces lo hacemos y ya hizo todo el for. Si ven, va de 1 de 0.5 en 0.5, desde 1 hasta 10. Pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a utilizar el display que les enseñé arriba y simplemente vamos a desplegar información. ¿Qué vamos a desplegar? Una cadena de caracteres en donde diga el valor i es igual y te va a dar el valor de i, que es este. Y también vamos a hacer lo mismo, el valor de la variable i, nada más que aquí la diferencia es de que le voy a agregar el comando num to string. ¿Por qué? Vamos a verlo. Le voy a decir que i vale igual a 1. Voy a seleccionar este comando. I igual a 1. ¿Cuánto vale i? 1, ¿no? Entonces ya lo está haciendo aquí. Le voy a ejecutar este comando. Display, y me va a dar el contenido de lo que hay en esta cadena de caracteres concatenada. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vean, el valor de i es igual a un símbolo ASCII. ¿Por qué? Porque yo estoy forzando a que MATLAB despliegue esto como si fuera una cadena de caracteres. Y cuando yo le doy un número, MATLAB cree que ese número es código ASCII. Por eso me está poniendo el código ASCII. En cambio,
Si yo le digo, no, yo no te estoy pasando un código ASCII, yo te estoy pasando un número y quiero que ese número me lo conviertas a string, pero no como si fuera código ASCII, sino manéjalo como si fuera un símbolo alfanumérico, no numérico, sino alfanumérico, lo convierto. Entonces, si yo le pongo display, aquí está. Entonces, me dice que el valor es igual a 1. Ya lo está haciendo sin este símbolo. Ejecuto todo el for y podemos ver la diferencia, ¿no? O sea, aquí están los símbolos ASCII de los números del 1 al 10 y cuando lo convierto en alfanumérico, pues me pone el símbolo que yo quiero. Entonces, esto es el ciclo for. El ciclo for es un bucle que se repite el número de veces contenidas dentro del vector que nosotros declaremos. Y este número de veces, si nosotros quisiéramos operar el i, lo va a hacer n veces o n veces por el delta, si es que tiene un delta como aquí. Si es que nosotros queremos operar esta i. Hay veces que no vamos a operarlo y hay veces que sí vamos a utilizar este operador de mi pivote, ¿no? De mi número del bucle. Entonces ahora sí vamos a hacer operaciones, pero esas operaciones se las vamos a asignar a un vector. Este vector va a cambiar en el tiempo. Si yo le digo, voy a hacer un bucle que va desde i igual a 1 hasta i igual a 1000, y cada vez que repitas un valor de i, asígnaselo a una variable. Si yo no le pongo esto, así, lo que va a hacer es que cada vez que i cambie, se va a sobreescribir el valor de x. Va a decir, pues x vale el i actual. Si el i vale 100, x vale 100. Si el i vale 1000, el x vale 1000. Pero si yo quiero conservar cada uno de los valores de paso de tiempo, le tengo que declarar como si fuera vector. Eso no lo vimos, lo estamos viendo ahorita. Entonces, así se declara la posición del vector. Si yo quiero acceder a x, la posición 1, pues aquí simplemente le pondría el 1, o el 2, o el 3, o el 4. Y al valor 1 le asigno algo, ¿no? En este caso le voy a asignar un valor que tiene ii. Para x igual a 2, le voy a asignar el valor ii de ese tiempo. Pero como lo quiero automatizar, lo que yo le estoy diciendo, como yo sé que estos son números enteros, en este caso el ii igual a 1 hasta 1000, son números enteros, no tiene paso de delta decimal, entonces yo puedo acceder a la posición real y entera de mi vector. Entonces, para la posición 1 del vector, cuando i vale 1, le voy a asignar el valor de i, repetitivo, es igual a 1. Y en y va a ser lo mismo, pero le voy a asignar el 1 al cuadrado. Entonces, bueno, el i al cuadrado, voy a generar una parábola. Entonces ya generé la parábola. Ahora vamos a plotear. ¿Qué vamos a plotear? La variable x, que es de 1 hasta 1000, y la variable y, que es el cuadrado del 1 hasta el 1000, ¿no? Entonces, si lo graficamos, ya tenemos aquí la parábola. Esto es lo que tenemos. Cierro todas las cosas que tengo abiertas porque cada persona conoce su computadora y ahorita la siento medio lenta. Ok. Entonces aquí tenemos una parábola. Esta parábola se generó a partir de un for. Bien, la pudimos hacer de otra forma, la quise hacer con un for y ya la graficamos. Pues ahora lo mismo, pero con pcolor, con los datos. ¿Por qué con los datos? Porque es un ejercicio de cómo voy a manejar datos que tengan muchas variables de tiempo. Lo primero es generar una figura. Aquí está mi figura, la voy a hacer a un lado. Voy a hacer a un lado mi figura, aquí que no me estorbe, pero que la vean. Lo siguiente que voy a hacer es definir, ahora sí. Lo siguiente que voy a hacer es definir los tamaños de mis eje X, de mi eje Y y de mi tiempo para hacer el for. Entonces yo le digo el comando size, dame el tamaño de mi variable, cual tmax, tmin tienen el mismo tamaño porque yo ya lo sé, ya lo vi con el nsdist.
Va a haber ocasiones donde no van a ser del mismo tamaño. En mi caso sí lo son. Nos despreocupamos en ese aspecto. Entonces lo que voy a hacer es size de la variable y se la voy a asignar a un vector. Acuérdense que así se asignan los vectores, con asterisco cuadrado. Entonces yo le voy a decir que la primera posición, yo sé que el size me va a dar el tamaño de mi matriz y yo sé que mi matriz a priori tiene 3 dimensiones, o sea, es X, Y y Z. Entonces, como tiene 3 dimensiones, cada dimensión me la va a asignar a una variable que yo estoy declarando en el vector. Entonces, si ejecuto la línea de comando, me dice que para X tiene 720, para Y 360 y para tiempo 1416. Como yo quiero graficar los pasos de tiempo uno por uno, lo que voy a hacer es generar un for que vaya desde i igual a 1 hasta 1416. Yo pude haber hecho a mano 1416 aquí, pero como está automatizado, pues qué mejor que pasarle el número y yo me despreocupo del tamaño, porque a lo mejor me pasan a mí un archivo que tenga más datos o menos datos y yo ya lo declaré aquí. Si yo declaro aquí el número y me dan un archivo más grande, pues ya no va a funcionar porque va a truncarse hasta el número que yo le ponga. Por eso yo lo automatizo. Entonces, nuevamente, mi bucle va a ir desde i igual a 1 hasta la longitud del tiempo, que son 1416. ¿Y qué vas a hacer? Hace rato les dije que le pasaba el p-color, le pasaba la variable directamente al p-color, ¿se acuerdan, no? Aquí yo estoy haciendo la consulta directamente dentro del p-color. Ahora la voy a hacer afuera para darle variedad a la programación, para que vean que se puede hacer, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es acceder a la variable tmin, todas las longitudes, todas las latitudes, o sea, todo x y ahora ya no va a ser 1, va a ser i. ¿Por qué? Porque i va a cambiar en el tiempo. Dentro de mi bucle, i vale 1, i vale 2, i vale 3, i vale n, ¿no? En este caso t. Entonces lo que va a hacer es ir cambiando por cada paso de tiempo, va cambiando el acceder a cierta superficie en el tiempo de la variable de temperatura. Y de una vez la transpongo. Y una vez que yo hago eso, vamos a hacerlo línea por línea. Selecciono la primera parte del for, que es i igual a 1, estoy declarando i con el valor de 1. El siguiente paso es ejecutar esta variable, este comando, aquí ya lo hizo. Nuevamente, si se dan cuenta, hay muchos números y hay muchos non number. ¿Por qué? Porque aquí no hay dato. O sea, pero no puedo quitarlo. ¿Por qué? Porque nuevamente es una matriz. Y al ser una matriz, la matriz debe de estar llena completamente. Aquí está. Esta es una matriz de x de n, m, m, y no hay huecos. Pero sí los nans representan huecos, pero no en el sentido estricto de la variable del hueco en la matriz, ¿no? Es un hueco de dato. Es un hueco del contenido del dato. Entonces yo ya que tengo la variable para el tiempo i, pues la grafico, ya está transpuesta. Entonces ya está aquí, pero nuevamente no la puedo visualizar porque la resolución es muy grande. Entonces le pongo el shading flat, color bar, get color, color map, eso ya lo vimos. Aquí está, ya está bonita esta figura, ya tiene un color bonito, se ven ya algo más agradable. Y ahora nuevamente voy a acceder al título, concatenando tmin y la fecha. Aquí está. Y después le voy a poner un caxis. Y una vez que yo le ponga el caxis, al final le pongo un comando que se llama draw now. Y lo que va a hacer es que me lo va a graficar en este momento. ¿Por qué? Porque hay veces que las computadoras son tan rápidas que te lo grafican tan rápido que ni siquiera lo vemos. Y hay otras computadoras que lo grafican muy lento, y entonces como que se amensan. Entonces nosotros con DrawNow obligamos a que primero lo grafique y no terminas y no pasas al siguiente paso de tiempo hasta que lo grafiques. Y yo sé que nosotros le estamos mandando esta instrucción, pero
Créanme, se tiene que agregar esto, ¿no? O pueden hacer un ejemplo en su casa quitándolo. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué hace. Ya lo estoy generando. Y como podemos ver, ahí me está graficando mes a mes, año a año, de todos los datos de temperatura mínima. Y se dan cuenta, ya está casado de menos 10 a 25 grados. Yo forcé a que los datos estuvieran de menos 10 a 25 grados. ¿Qué pasa si no los forzo? Entonces, si no los forzo, voy a quitar el Caxis y voy a quitar el Caxis nada más. Entonces, no voy a forzar los datos. Entonces, si se dan cuenta, cada dato tiene una temperatura mínima y máxima diferente y por lo mismo el color bar y el pseudocolor asociado a cada valor es diferente. Si nosotros queremos hacer un buen análisis de datos, todos nosotros estamos en analizar datos, estamos en el área de científica, llamémosle como es, ¿no? Somos, nos estamos metiendo en la ciencia, pues, todo debe de ser manzanas con manzanas. Tenemos que comparar todo con la misma escala. No puedo comparar la, la capa 1 con la capa 2 con la capa 3 si cada capa tiene una escala diferente de tiempo, de valores. Por eso el Caxis. Y ahora le voy a comentar este comando y vamos a ver qué hace. Pues ya, ahí lo está graficando, pero no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque MATLAB de alguna forma no está forzando a que se grafique la figura una por una. Lo está haciendo todo background y cuando acabe este for me va a mostrar el resultado de la última gráfica. Por eso la importancia del... Ah, pues aquí está. Por eso la importancia del draw now, ¿no? Y como es una matriz de 1416, va a tardar muchos pasos de tiempo y muchos segundos o minutos en hacerla. Pues, ¿qué les parece si yo voy a graficar todos los eneros? Quiere decir que cada 13 pasos de tiempo va a ser el despliegue, ¿no? El enero del año 1, al siguiente paso de tiempo son 13 meses después, 12 meses después, más el siguiente 13, entonces siempre voy a ver el enero, porque le estoy diciendo que el delta va a ser de 13, ¿no? Ah, bueno, perdón, es con la figura. Y aquí lo tengo. Bueno, de hecho, sí, no son los eneros, debe ser 12. Y nadie me dice. Entonces vamos a hacerlo así. Y aquí está. Me está graficando todos los eneros de todos los años. Entonces podemos ver la variabilidad entre eneros. Ya no es la variabilidad de todo el siglo. O sea, estamos viendo cómo están cambiando los eneros entre un año y otro, que eso es muy interesante. Entonces, como ya sabemos cómo se puede acceder a los eneros, pues ahora vamos a hacer algo más padre, ¿no? Cierro todas mis figuras. Ya las cerré. Pues entonces ahora ya sabemos hacer for, ya sabemos graficar y ya sabemos sacar aritmética. Entonces ahora vamos a usar otra aritmética, vamos a hacer la media. Podemos programar nosotros la media o podemos nosotros utilizar la función media. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de que 1 más 1, bueno, 2 más 2 es igual a 4, pero 2 más nan ya no es lo mismo? O sea, algo más nan, más not a number, es not a number. Entonces, igual la media. Si yo tengo una matriz, un vector, que sea 1, 2, 3, yo le saco, le saco la media con el comando min, se me va a dar el número 2. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener aquí 1, yo tengo nan?
me va a operar todo con NaN. Entonces, cuando encuentre un NaN y lo quiero operar, todo lo convierto automáticamente en NaN. Entonces, como eso no lo podemos hacer, o más bien no queremos hacer eso, queremos quitar el NaN, pero pues si tienes 1,000,000 de NaNs, va a ser muy complicado. Y si tú tienes una matriz y quitas el NaN, deja de ser matriz, o sea, ya es un arreglo de datos, pero que ya no es n por n, porque te falta un dato y hay un hueco. Entonces lo que vamos a hacer es el comando nanmin. Cuando tú le pones, le pones antes el nan, lo que va a hacer es calcular la media sin tomar en cuenta el nan. Y ahí está. Entonces, la media entre 2 y 3 es 2.5, pero ya no está contabilizando el nan. O sea, ya no divide entre 3, divide entre 2. Yo hago la suma. NaN más 2 más 3, pero como quita el NaN, entonces es 2 más 3, y lo divide entre el número de elementos que sumé, en este caso 2, no contabiliza el NaN. Entonces con esto vamos a sacar la media. Entonces ahorita vamos a sacar la media de mi serie de tiempo dentro de un for. ¿Qué vamos a hacer o qué pretendemos hacer? Es, vamos a ir en mi ciclo de i igual a 1 hasta la longitud de mi variable. Se dan cuenta que ahorita le puse length de mi matriz y allá arriba le puse el tiempo. Es lo mismo. Yo puedo acceder con el size al tamaño de la matriz o le puedo decir directamente, dame la longitud. La longitud, tramposamente MATLAB agarra la última dimensión. Si yo tengo 3 dimensiones X, Y, Z y a mí me interesa operar la última dimensión, la función, el comando length, me está extrayendo la última dimensión. Si nosotros queremos otra, vamos a tener que acceder con el size. ¿Alguien preguntó algo? Es que no veo. No, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos nosotros cuál es la longitud de mi tmin, pues simplemente vamos a generar el bucle. Igual a 1 hasta la longitud de mi matriz, que son 1416. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a extraer la variable tmin para toda la superficie X, Y del paso del tiempo 1 y lo voy a igualar a una variable, en este caso temporal tmin. Y a esta variable le voy a decir que a todos los elementos de la variable es una matriz. Entonces vamos a verlo paso por paso. Nos vamos a nuestro workspace. Entonces tmin, su tamaño es de 720 por 360. Es long, lat. Ya quitamos el tiempo es 1, entonces esta es mi dimensión R2. Entonces yo le voy a decir para todos los valores de la matriz para R2, sácales el nanmin, o sea, sácales la media, pero no me consideres los valores medio de nan. Y como ya lo hice, asígnaselo al primer valor de mi vector. ¿Qué vector? Var tmin, así lo quise llamar, del primer elemento. Cuando i vale 1, voy a acceder al primer elemento de mi vector y le voy a asignar el -7. Cuando i vale 2, el promedio se lo voy a asignar a la variable varmin en la posición 2. Para tmax voy a hacer exactamente lo mismo. Simplemente cambio la variable. Y voy a correr el for. Entonces lo corro, lo empiezo a operar, ya lo hizo. Entonces si nosotros le damos aquí clic, ya me está dando el vector de la temperatura mínima global y me está dando el vector de la temperatura máxima global. Entonces yo ya tengo 2 series de tiempo, ¿están de acuerdo? Entonces estas 2 series de tiempo tienen mucha variabilidad. Entonces vamos a hacerlo. Ahorita me voy a saltar esta, no lo voy a hacer. Voy a hacer primero esta. Ya sabemos que el figure, voy a declarar una figura. Puedo no hacerlo y el plot la llama, la invoca, pero pues por lo regular yo la pongo.
El p-color es graficar una serie de tiempo de una variable y le voy a decir que el color va a ser blue. Pues vamos a hacerlo. Y aquí está. Es una serie de tiempo de la temperatura global, de la temperatura mínima global de mis datos CRU que van de 1901 al 2018. Está bonita la gráfica, nada más que sí tiene muchos ciclos la propia figura y a lo mejor no me dice mucho. Sí, bueno, sí me dice mucho, pero quiero que sea más fácil lo que me diga. Entonces le podemos pasar una serie de filtros, medias móviles, K-medias, el filtro de la ventana móvil. Y en este caso yo quise pasarle algo sencillo, no quiero implementar un filtro con ustedes, simplemente voy a agarrar el HP Filter, le voy a poner Help. Entonces me dice que Hot Replace Code Filter hace tal cosa, necesita él una serie de tiempo y cómo lo va a suavizar. Este suavizado puede ser anual, mensual, diario, creo. Entonces aquí lo veo. Aquí me dice, el suavizado está relacionado con una periodicidad. Puede ser un suavizado anual, un suavizado estacional o mensual. Entonces lo que yo le estoy dando aquí es un suavizado anual. Entonces lo que yo voy a hacer es a la variable de tmin, solamente para visualizarla, le quiero dar un suavizado anual. Lo genero, ya lo hizo. Y ahora a esta gráfica le voy a sobreescribir esta nueva serie de tiempo, pero suavizada. Hold on, acuérdense, es para que se agregue en esa figura y no borre lo que hay, sino lo va a encimar. Y plot T. Entonces, como ven, me está suavizando mucho la serie de tiempo. Ya está más suavizada, me está quitando mucha variabilidad, está centrada en la media y aquí yo ya la puedo ver un poco más clara la señal. ¿Qué tanto quiero suavizar? ¿Qué tanto quiero hacer? Depende ahora sí la necesidad de ustedes. Si quiero hacer un experimento con un suavizado mensual, vamos a ponerle T2 y aquí P-color para T2, pero vamos a ponerle ahora un color diferente. Vamos a ponerle este. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está suavizada. Entonces, depende de qué es lo que queramos ver, es el tipo de suavizado que podemos manejar, ¿no? Pero entonces, sobre la verde, sí se nota, sobre la verde ya quitamos la variabilidad interanual, entonces ya tenemos algo que pues me puede indicar un pequeño aumento conforme pasa el tiempo. En las otras también podemos observar esto, ¿no? Pero bueno, esta es la media y está centrada en la media y se ve un ligero incremento. Entonces ahora sí, lo que ustedes quieran hacer sobre los datos de la serie de tiempo de la temperatura global. Entonces es lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí ponen sus operaciones sobre Tmin. ¿Qué es lo que yo hice? Pues simplemente ahora vamos a graficar Tmax, Tmin y Tmax, Tmin y T media. No hemos calculado la T media, tenemos la T media de la temperatura mínima y la T media de la temperatura máxima. Entonces, si yo grafico las dos por separado, tengo esta. Y ahora quiero graficar la temperatura media de la serie de tiempos de Tmax con Tmin. ¿Cómo la grafico? Pues la temperatura media pues es la media de la temperatura máxima mínima, ¿no? Tmax más Tmin entre 2. Esa es la temperatura media, la acabo de calcular. Y ahora la grafico. Y esa es la temperatura media. Si en dado caso yo quisiera calcular el filtro de la temperatura media, pues simplemente lo calculo. Vamos a graficarlo, vamos a calcularlo, lo graficamos aparte, ¿no? Entonces aquí agrego una nueva figura, un plot y
Entonces esa sería la temperatura media de la temperatura media global de CRU. Así más o menos la tengo. Eso es lo que me está dando los resultados. Entonces, aquí no lo puedo comparar porque están en diferente escala. Esta va desde menos 10 a 25. Entonces, esta la tendría que poner de menos 10 a 25. Ok, permítame tantito. Perdón. Y entonces, aquí ya tenemos la temperatura media. Ok. Entonces, hasta ahí, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento. No puedo ver el chat, así que ahí me ayudan, o pueden interrumpirme con el micrófono, no hay problema. Entonces, el siguiente paso es pues, las fechas, ¿no? Bueno, esto lo acabamos de hacer. Entonces, ahorita vamos a hacer, ¿alguien habló? Lo que vamos a hacer ahora es, mándeme. No, no hay preguntas, maestro. Ok, gracias. Entonces, lo que sigue ahora es hacer climatologías. Vamos a utilizar climatologías. Para hacer la climatología, necesitamos saber el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo quiero sacar la climatología de algo. ¿De cuál? La Organización Meteorológica Mundial define que la climatología debe de ser con un periodo de por lo menos 30 años. Ellos tienen el por qué debe de ser ese periodo de tiempo. Con 30 años se ha visto que cuando haces análisis de datos de 30 años, representan muy bien el clima de esos 30 años. No hay tanto cambio, no hay tanta variabilidad en 30 años y lo puedes representar bien. No necesariamente ustedes van a utilizar siempre 30 años. Si se quieren acercar a las normas, muy bienvenido, pero a lo mejor tienen 20 años y si ustedes tienen 20 años de datos y dicen es que la Organización Meteorológica me dice que son 30 y no 20, ya no voy a hacer nada y me voy a cruzar de brazos. No. Cuando hay pocos datos, pues vas a sacar el promedio climatológico, llamémosle así, vas a sacar el promedio de lo que tienes, ¿no? O a lo mejor tu estudio te dice, no, es que yo quiero década por década. Bueno, pues se hace década por década, no hay problema. Entonces, nosotros vamos a definir esa climatología. O vamos a hacer un promedio de cierto periodo de tiempo. Pero para eso necesitamos saber qué es lo que queremos operar, qué periodo queremos operar. Queremos sacar la media de todos los datos, incluyendo enero, febrero, marzo, abril, y revolverlos. O queremos todos los eneros, todos los febreros, todos los marzos, o quiero todos los eneros del rango del 30 al 50. Entonces depende qué es el promedio, cuál sea la necesidad de nosotros de nuestro promedio, es cómo vamos a hacer la operación. No es una regla de que debes de sacar siempre la climatología del 70 a 2000 porque así están los papers. Entonces, con eso, yo voy a hacer un ejercicio, ustedes de tarea van a hacer otros ejercicios, utilizando otros periodos de tiempo. Y esa sería su tarea, ¿no? Repetir esto con otros datos para que pues le piquen, se familiaricen. Entonces nosotros vamos a hacer primero, para saber eso necesitamos conocer el vector de tiempo. Para conocer el vector de tiempo, cuando extrajimos los datos, también extrajimos la variable tiempo, y por eso les comenté que era muy importante saber esto. Realmente esta variable es muy importante, y si la leemos mal, vamos a tener malos datos. Por eso les digo, es una receta de cocina eso del tiempo. Entonces, ahorita lo voy a hacer de la forma más, darle la vuelta, pero va a quedar más claro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo la fecha. Entonces, ¿están de acuerdo que les comenté hace rato que yo puedo leer el primer elemento o el segundo o todos? Pero si yo me doy cuenta, los años en todos los renglones están desde la posición 1 a la 18.
todos los años están desde la 1 a la 18. Perdón, desde la 1 a la 4. Entonces lo que yo voy a leer es, dame todos los renglones, por eso le pongo aquí, dame todos los renglones. El primer elemento de mi vector son los renglones, el segundo son la columna. Entonces yo le digo, para todos los renglones, léeme la columna desde la 1 hasta la 4. Ya que la leas, aquí está, de una vez conviértela a número, string to num, es comando de MATLAB. Entonces, si yo le digo que a esto lo guarde en el año, en una variable llamada años, la ñ en MATLAB marca error, entonces ponemos n en lugar de ñ. Entonces, si yo hago esto, me va a dar un vector numérico, ya no va a ser string. ¿Cómo sé que es string? Porque un string siempre lo va a poner MATLAB entre comilla simple, y aparte, si yo me voy de este lado y busco fecha, me dice que son caracteres, no son chars. Entonces, lo que yo necesito es una serie de tiempo, yo necesito números. Entonces le digo, guárdame en la variable años todos los datos convertidos a números de las fechas de todos los renglones, de las columnas 1 hasta la 4. Lo ejecuto y me puso todos los años. Y aquí yo ya sé, porque MATLAB así lo hace, que están en orden. No me los va a poner en ningún momento en desorden. Así como los lee, me los regresa. Entonces están en orden ascendente. Así estaban los datos originales. Así los leo. Entonces yo debo de estar tranquilo de que no me los va a revolver. Ay, perdón. Hago exactamente lo mismo, pero con la fecha para el mes. Yo quiero ver el mes. Yo sé que el mes empieza después del elemento cuarto, es el quinto y el sexto. Ese es el mes. Entonces quiero extraer el mes de cada uno de los renglones. Pues nuevamente, extráeme del vector fecha todos los renglones que en su posición de las 5 a las 6, conviértelos a un número y guárdalos en una variable que se llame meses. Aquí está. Si se dan cuenta, me quitó el 0. ¿Por qué? Porque pues no existe, bueno, nosotros en nuestra notación no ponemos el 0 a la izquierda, siempre y cuando no hay ningún punto, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo es extraer las fechas. En el caso de la fecha completa, extraigo los años y por otro lado los meses, y yo sé que están empatados porque ya sé que no me los revuelve. Entonces yo sé que para el primer elemento del año le corresponde el primer elemento del mes. Están casados, ¿no? Después voy a hacer algo que se llama unique, y lo voy a igualar en un mes, en la variable mes. ¿Qué está haciendo eso? Yo ya sé que tiene 12 meses el año, pero a lo mejor si ustedes están utilizando una estación de los datos de alguna estación meteorológica, supongamos que es de temperatura mínima, y supongamos que en enero en esa estación siempre se congela el río y la persona que va a recolectar los datos no puede ir ese mes de todos los años. Entonces puede haber ocasiones de que una estación meteorológica no tenga no tenga un dato de un mes específico, o porque no quiso ir, porque es el día de su santo. Entonces, a pesar de que nosotros perjuremos que el año tiene 12 meses, puede ser que alguna estación no tenga el mes de enero, por alguna razón que es humana, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros mejor confirmamos los datos. Yo le digo con el comando unique que me extraiga los valores que no se repitan. O sea, si estos son los meses, yo le digo, pues dame todos los valores que no se repitan, ¿no? O sea, dame una lista de los valores alfanuméricos, numéricos en este caso, se repitan o no. Yo quiero que me des una lista de ellos, pero que no, la lista que me des no quiero ninguno repetido. Ok, entonces aquí está. Entonces hacemos lo mismo para años, nuevamente. La variable años tiene toda la serie de tiempo de los años, y lo que yo voy a decir, extráeme nada más un dato, si los tienes repetido no me interesa, pero simplemente hazme una lista de los datos. Pues aquí me dio la lista de los datos. Entonces aquí están todos los años
y arriba tengo todos los meses, ¿no? Entonces yo ya tengo por un lado todos los años y la lista de todos los meses de mis datos, pues vamos a empezar a trabajar. Aquí puse climatología y después acá tengo otros datos porque fue un ejemplo que hice para ver que funcionara. No lo vean porque ustedes lo van a hacer, no importa. Entonces yo le estoy diciendo que quiero hacer una climatología entre el 70 al 2000. Entonces mi año de inicio es el 70. Mi año de fin es 2000. Entonces yo le voy a decir, dame todos los datos que estén entre el 70 y el 2000. Puedo hacerlos contando, ¿no? O sea, puedo abrir el archivo de fechas y puedo decir cuál es la posición de 1970, ya la encuentras, y ahora dame la posición del 2000 y la vas y la buscas y cuentas, etcétera, etcétera. Pero la verdad que flojera. Entonces vamos a usar el comando find. El comando find me va a decir, encuéntrame algo numérico que tenga alguna operación. Entonces yo le estoy diciendo una operación mayor que o menor que, ¿no? Entonces yo le digo, encuéntrame todos los valores que en la variable años, en este caso hoy la variable años, son todos los años 1901-2018, encuéntrame todos los valores superiores a mi año de inicio, a mi año AI. Entonces me dice ya leyendo todo el comando, encuéntrame todos los valores superiores o mayores o igual a 1970 y una operación booleana y también encuéntrame, puede ser o, yo quiero a lo mejor decir, encuéntrame alguno de estos valores, no me importa que, o sea, es este o este, y en mi caso es con ampersand, que es el i. Yo quiero que me encuentres esto, todos los valores mayores o iguales a 1970. Y también quiero que me encuentres todos los valores menores o iguales al año 2000. Y los va a guardar en un vector que llamo i mayúsculo. Entonces, si hago estas operaciones, yo tengo esto. Pero estos valores son los valores de i. Estos valores son los valores del vector. El vector años, yo estoy evaluando el vector años, le digo, al vector años, búscame todos los valores que cumplan dentro de años esta proposición mayores a 1970. Entonces, para los años de 1970 y que también cumplan, que sean menores a 2000, va a guardar su posición en el vector. Y como yo lo sé, pues simplemente le digo a MATLAB, al vector años, dame todos los resultados de las posiciones que se encuentran en el vector i. Y nuevamente el vector i es el find de una combinación de mayor y menor. Evalúo años y se dan cuenta que me está extrayendo los datos mayores a 1970, incluyéndolo, y menores o iguales al 2000. Entonces, yo ya conozco la posición de cada uno de los valores. Esta posición y me dice la posición de todos los años que cumplan con esa premisa. Y se acuerdan que les aclaré, cuando yo separo el año y el mes, están casados, o sea, no me va a revolver MATLAB, que el dato 1 me lo va a poner al final y el del medio me lo quita. Entonces están en la posición original de los datos, es el protocolo del NetCDF. El NetCDF están casados la dimensión 1, el elemento 1 le corresponde al elemento 1 de la otra variable, ya sea tiempo, longitud, latitud u otra cosa. Entonces, como yo ya sé cuáles son los índices de tiempo, pues también sé automáticamente los índices de tiempo de mis matrices de 3 dimensiones. Aquí yo tengo en la dimensión Z, en la dimensión 3, tengo 1416. Es exactamente la misma dimensión del tiempo. Entonces yo ya conozco que con el vector i, yo ya conozco las posiciones del tiempo que cumplan la premisa de mayores a 1970. Entonces,
ya, eso me da un gran avance. Entonces lo que yo voy a hacer, bueno, aquí hicimos esto, me adelanté un poco, pero bueno, no importa. Aquí extraigo los valores de los años con el índice I y voy a hacer lo mismo. Yo tengo T media, ya saqué la serie de tiempo de T min, igual tiene 1416 pasos de tiempo. Entonces yo ya conozco qué posición tiene cada uno de los años, pues voy a hacer esto. Le voy a decir a la temperatura media, extráeme los datos que estén entre 1970 y 2000. Pues ya me los extrajo. Es este segundo vector, Tmax 1970-2000. Y de una vez voy a extraer los años de mi vector de años, y voy a extraer mi vector de meses, y una vez voy a extraer en una nueva variable. Entonces yo tengo la variable nueva de 1970, tiene los datos de 1970-2000. El vector años 1970 también tiene la nueva información de la fecha. ¿Por qué? Para que no empiece a arrastrar esta matriz, porque a lo mejor voy a hacer operaciones sobre tal vez el primer año, el segundo año, el tercer año. Entonces me conviene tener un vector de fechas aparte. Por eso las genero aparte. Entonces, hasta aquí, lo único que hicimos es extraer la serie de tiempo para ese periodo. Es una temperatura media que va de 1970 a 2000 y su paso de tiempo es mensual. Cada mes va incrementándose. Pues entonces ahora vamos a sacar el promedio de la temperatura media, pero vamos a sacar el promedio del mes de enero de 30 años. Agarramos el enero de 1970, el enero de 1971, hasta llegar al enero del 2000. Sacamos su promedio y después hacemos para febrero, para marzo, para abril. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan que arriba tengo mi variable mes que tiene del 1 al 12? Pues lo vamos a utilizar ahorita. Entonces aquí lo tengo. Yo siempre usaba arriba el I o el II en el for. Ahora voy a usar el I mes. ¿Por qué? Porque para mí significaría, puede ser el nombre que ustedes quieran, pero para mí es el I, el incremento de I para la variable mes. Entonces mi incremento de I va igual a 1 hasta 12 meses. ¿Por qué? Porque yo ya vi aquí con el comando unic que tienes 12 meses. Pues ya lo pongo directamente aquí. No hay una regla específica de ponle el length, ponle el size, lo puedes poner también a mano. Y eso se contradice con lo primero de la automatización, pero lo hago a propósito para que vean que pueden ustedes tener muchas formas de programar. Y todas, mientras funcione, son buenas. Y conforme van programando, van optimizando el código y va a llegar un momento en que va a correr 1000 veces más rápido o vas a tener un código que es más bonito de modificar. Entonces, la premisa de ingeniería es, pues, comenta, y aquí, pues, hay ciertos comentarios, y esos comentarios son más o menos como para que nos demos una idea. Ustedes, cuando hagan sus códigos, a lo mejor aquí comentan, el 12 representa el número de meses. Entonces, ustedes lo van haciendo a su modo. Entonces, aquí vamos a hacer este nuevo for. For va a ser I mes igual a 1 hasta I mes igual a 12. Voy a hacer un mes a mes. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues se acuerdan que yo tengo un nuevo vector de meses. Los meses completos me representan cada uno de los meses de 118 años. Esta variable meses 1970 me representa el número de meses que están en este periodo de tiempo. Entonces, como yo ya tengo el número de meses de este periodo de tiempo, lo que le voy a decir es, ¿qué pasa si I mes es igual a 1, enero? Pues le digo, encuéntrame en el vector de meses de 1970-2000 todos los valores que sean igual a 1. No se los puse arriba, se los pongo acá abajo. Cuando nosotros vamos a hacer el find, le vamos a poner la variable a dónde vas a hacer la consulta
le vas a poner el valor que quieres consultar o evaluar, y entre ellos vas a poner un igual igual. Si tú le pones un igual, es una operación aritmética de igual. El igual igual ya es otro operador. Eso es el operador de mayor que, menor que o igual igual, ¿no? Básicamente. Entonces lo que yo voy a hacer es búscame todos los valores en el mes, en el vector de meses, que sean igual a enero, y guárdalos en una I mayúscula de eneros. Pues aquí está, ¿no? Entonces aquí está el 1, el 13, el 25, el 37, etcétera, hasta llegar al final de mi vector, bueno, al final del enero, ¿no? Vamos a evaluarlo. Si yo hago en el vector de meses, le digo, dame todos los meses que tengan, extráeme todos los valores de meses de estos apuntadores, este es un apuntador, extráeme el valor de 1, extráeme el valor del 10, extráeme la posición 1, 13, 25, 37 de este vector, y debemos de suponer que si lo hizo bien, debe de llenarme todo de unos. Ah, no estaba acá arriba. Pues aquí están todos los unos. Me está haciendo la operación bien de I. Ese es el mes de enero, el mes de enero del siguiente año, el mes de enero del siguiente año. Y ahora vamos a evaluar esto. Queremos ver que también me extraiga, cada valor va a ser de un año diferente. No hay un año que tenga 2 eneros. Entonces, aquí, si yo lo reviso, es un año consecutivo que sí cumple con ser mayor a 1970, mayor o igual. Son consecutivos, no hay ningún año que se repita hasta llegar al año 2000. Entonces, si ya ven, yo ya sé dónde están todos los eneros. Yo ya tengo una apuntadora a esos eneros de ese periodo climático, de ese periodo de 30 años. Entonces, pues los extraigo. Yo tengo aquí mi serie de tiempo de la temperatura mínima para esos 30 años, de la temperatura media. Pues le digo, extráeme la temperatura de los meses de enero. Ah, pues ahora grafícala. Voy a graficar ahora, solamente voy a graficarlo en una nueva figura. Entonces le voy a decir, grafícame ahora toda la serie de tiempo de los eneros. Y pues aquí está. Estos son los eneros. Y si se dan cuenta, entre un enero y otro enero hay una variabilidad pequeña, si la queremos llamar. Pero no necesariamente es el mismo valor de enero. Pues bueno, entonces si hacemos eso, pues también podemos hacer a esta serie de tiempo de enero, le podemos sacar la media para saber cuál es la media de todos los eneros. Y como yo ya sé que es la temperatura global, ya le quité en su momento los nans, yo ya sé que no tiene nans. Entonces opero directamente la función min, sácame la media de la temperatura de todos los eneros de los 30 años y guárdala en una nueva variable que se llame tmin 1970-2000 mes, en la primera posición porque es el primer enero. La siguiente paso de tiempo, que va a ser febrero, lo que va a hacer es extraer todos los febreros, calcular la media de los febreros y guardarla en esta variable. Entonces vamos a cerrar las figuras. Y ahora sí vamos a echar a andar este for. Y lo que vamos a ver es esto. Aquí tengo todas las variables, son 12 meses. Tengo la serie de tiempo de enero, del febrero, del marzo, del abril, del mayo, de todos los 30 años. Y por otro lado, tengo el vector meses. Entonces este es el promedio. Esta variable es el promedio de los promedios para cada uno de los meses. Entonces, si yo grafico esto, qué bonita figura. Aquí lo que me está diciendo es la climatología de 30 años de mes, es la climatología mensual. Para el mes 1, en este caso enero, es, no sé, 1.2, menos 1.2, casi 1, etcétera, etcétera. Llegamos a un máximo en la Tierra, es temperatura media global de 18 grados, no sé, en julio, y empieza a bajar. Entonces, esto es lo que logramos operar a partir de los datos del CRU de temperatura máxima y mínima
de 1901 al 2010, al 2018. Entonces, de un montón de datos, de matrices, ¿cuánto les gusta? Eran 3 gigas de información. Operamos de tal forma que logramos tener 12 puntos de temperatura media global. Entonces, ustedes pueden hacer derivaciones estándar, pueden hacer análisis de lo que ustedes necesiten. Aquí es introducción. En el caso de que quieran operar algo, pues simplemente cambian la función. Hay muchas funciones, entonces en MATLAB, esto es introducción nuevamente. Si ustedes quieren hacer más y más y más operaciones, se van a tener que involucrar en MATLAB, buscar en foros, buscar en la página web, en internet, quiero hacer tal operación, y te van a decir cuál es el operador. Algunas veces, en ocasiones, vas a tener un ejemplo pequeño, o a lo mejor hay alguien que también es probable que ya hizo lo que ustedes hacen, lo que quieren hacer, o a lo mejor ustedes quieren algo que no existe y son los primeros que lo hacen y tienen que resolver el problema. Entonces esto es así, ¿no? Y va a tener así por un rato más. Entonces ya hicimos este plot. Entonces ahora aquí lo que me va a hacer es lo mismo. Simplemente es otra forma de graficar los datos. O sea, simplemente estoy viendo para el mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, todos los datos, ¿no? O sea, simplemente, o sea, no tiene caso este for. Lo puse. Ah, no, sí, ya me di cuenta. Espérenme. Sí, ya me di cuenta, perdón. Vamos a calcular las anomalías ahora. ¿Qué es una anomalía? Pues es que tanto cambia algo respecto a la media. Por ejemplo, nosotros tenemos la gráfica de las medias. Nosotros tenemos que en 30 años la temperatura de enero es menos 1.4 para 30 años. Es lo que yo espero que en esos 30 años, la climatología o el valor esperado es aproximadamente 1.4 negativo, menos 1.4. Entonces, todos los valores de enero que yo espero en esos 30 años van a estar cercanos al 1.4. La anomalía es para el año tal, 1983, cuánto cambió respecto al valor esperado, que es la media. Entonces, si en el año 1983 enero llegó a 0 grados, entonces voy a tener una diferencia de 1.4 grados. Entonces, esa es mi anomalía. ¿Qué tanto me estoy separando del valor esperado? Entonces, simplemente es para cada valor, cada mes, voy a calcular el mes menos su climatología y voy a tener ahí un incremento o un decremento en el delta. Voy a calcular el delta. Estoy viendo qué tanto se separan de la media. Esa va a ser mi anomalía. Entonces, simplemente aquí, lo que yo estoy haciendo es agarrar mes por mes. Voy a hacer un for que va a ser de i igual a 1. Ay, perdón. Aquí voy a hacer i igual a 1 hasta la longitud de Tmin. Tmin son todos los años, son los 1416 puntos. Yo quiero sacar la anomalía respecto a el periodo de referencia 1970-2000, porque yo quise que sea ese periodo. Entonces quiero saber cómo era el clima de 1901 respecto a la climatología 70-2000, cómo es el clima del mes de febrero de 1902 respecto al febrero climatológico de 1970-2000. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es ver mes a mes estas variaciones sin sacar ahorita el delta. Entonces, para el primer dato, enero 1901, la temperatura media, que es este vector que calculamos por acá arriba, o sea, en algún momento calculamos la media de todos los datos, es este. Aquí son todos los datos, lo comento. Los datos son de 1901 hasta el 2018, me parece. Pues aquí lo que yo voy a hacer es ver cuál es el valor del primer elemento. El primer elemento es el enero vale menos 2.2 grados centígrados. Entonces, ¿se acuerdan de que meses son los valores del mes? Aquí tengo todos los meses de los
1416 valores. Entonces, para la primera posición de los meses, ¿qué valor es? Es el valor de 1. Eso lo voy a ver en fechas, para que quede más claro. Ay, ¿dónde tengo fechas? Aquí está. Entonces, lo que yo estoy haciendo es cuál es el mes del primer, qué valor le corresponde al primer, qué valor de mes le corresponde al primer valor. Y igual a 1, estoy apuntando al primer valor de mi serie de tiempo, de mis datos matriciales, de mi variable Tmin o Tmax o Tmedia, ¿no? O sea, son de la misma dimensión en el tiempo. Entonces le digo, dame la posición, digo, para la posición número 1, ¿cuál es el valor del mes? Ah, el mes es el 0,1. Entonces aquí es lo que yo estoy diciéndole. En algún momento, ¿se acuerdan que yo extraje la serie de tiempo de los meses? Entonces, esta es la serie de tiempo de los meses. Entonces, si yo visualizo los meses, yo le estoy diciendo, cuando I vale 1, ¿qué mes es? Ah, es 1. Parece obvio, pero no lo es. Cuando I vale 2, es febrero. Cuando I vale 10, octubre. Cuando I vale 11, 12, es diciembre. Pero ¿qué pasa cuando I vale 13? Ah, pues 13 es enero nuevamente. Y 14, febrero. ¿Y qué pasa cuando I es igual a N? Si N vale 194, es febrero. Es lo que estoy haciendo aquí. Estoy buscando cuál es el mes de esa posición. Yo estoy barriendo el paso de tiempo igual a 1, 2, 3, hasta 1416. ¿Qué mes le corresponde a ese paso de tiempo? Como yo ya tengo un vector de meses y este I me indica el apuntador a ese mes, es el valor, el contenido de ese mes lo guardo en la variable II. Este es la variable II me dice el mes que estoy leyendo. Y nuevamente, si I es igual a 13, pues el mes nuevamente va a ser enero. Si I es igual a 1000, estoy leyendo el mes número 4. Entonces, a mí me interesa ver qué mes estoy leyendo. ¿Por qué? Porque quiero saber el valor de ese mes. ¿Se acuerdan que arriba calculé la temperatura media de todos los eneros, de todos los febreros? Entonces, yo quiero saber para el primer mes, que es menos 2.2. Ah, bueno, aquí ya lo cambié. Para el primer mes es menos 2.2. ¿Cuál es el enero climatológico? El primer valor, este valor tiene 12 meses. El enero climatológico, febrero climatológico. Y para acceder a esos meses, utilizo este comando, esta línea. Esta línea me indica nuevamente qué mes es el que tiene mi vector de meses. Estoy accediendo ahorita al mes de enero. Entonces estoy accediendo aquí al valor de la temperatura media del periodo climatológico en el mes de enero. Entonces, el enero de 1901 es menos 2.2 y el enero climatológico de 1970-2000 es menos 1.4. Entonces, ahora sí vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? Esto lo quito. El comando pausa, pues pausa y espera un teclazo para dar el siguiente paso del for. Entonces, esto lo hice así para que nosotros veamos, este es el valor del año 1, del año 2, del año 3, del mes 1, mes 2, mes 3, así. Y este es su valor climatológico, ¿no? Entonces, si yo lo hago así, veo los valores, arriba es el año y abajo el climatológico. Entonces vemos que son muy parecidos, pero no necesariamente son el mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo abajo. La única diferencia es que ahora vamos a hacer la diferencia. Quiero ver el valor del año 1 del mes de enero menos el mes climatológico que le corresponde, enero climatológico. Si es el dato 2, es febrero, menos febrero de 1901, menos su febrero climatológico. Y así me voy generando toda esta serie de tiempo de anomalías. Estoy sacando los deltas. Ya lo hice, pues ahora voy a graficar la variable deltas. Entonces lo hago.
y lo tengo aquí. Una gráfica aún más bonita. Me está diciendo cómo está variando la temperatura media de la temperatura global. Me está diciendo cómo varían cada uno de los meses respecto a una temperatura climatológica de 1970 a 2000. ¿Alguna duda? Yo tenía una duda, pero desde hace rato, pero no quería interrumpir. Interrúmpanme Sí. ustedes. Yo tenía como una duda en el aspecto de, bueno, cuando estábamos haciendo lo de los códigos de colores, bueno, el mapa, Ajá. y yo tenía una duda porque había puesto como, por ejemplo, en el mes enero, y luego ponía como iba cambiando, pero en todos los eneros. Pero por ejemplo, pero puso uno, dos puntos, y luego el 12 porque es para el año, ¿no? Que tiene que ir pasando, entonces cada enero. Pero entonces para febrero sería el 2 o en esa parte me confundí. Es en esta parte. Sí, ajá. O sea, por ejemplo, ese es para enero, pero para febrero, por ejemplo, No. o... Este es, cuando I vale 1 es enero. Cuando I vale 2 es febrero. Cuando I vale 3 es marzo. Ok, esa era mi duda, Ok. para hacerlo como todos este mismo mes, pero ese mismo fenómeno, ¿no? Verlo. Ok. Perfecto. Si ustedes tienen inquietudes, igual pueden trabajar en ellas y mañana podemos agarrar, no sé, 10, 20 minutos de inquietudes antes de empezar la clase o después o apartamos 20 minutos de al final de la clase para todas estas inquietudes de que, oye, mira, hice esto, lo hice bien, lo hice mal, y sirve que ustedes hacen corren estos programas. Porque una cosa es de que yo les cuente y vean que está funcionando. Otra cosa muy distinta es de que ustedes, sin mí, lo hagan en su espacio, en su tiempo, y vean, mira, lo que está haciendo aquí es esto, y lo que estaba haciendo aquí es esto. Pero aquí ya no supe qué hizo. Entonces, pues por lo menos se van aquí arribita y en algún lugar dicen, pues está calculando las climatologías aquí está calculando las anomalías, debe de ser la anomalía. Entonces ya le ponen ahí un poco de atención a la aritmética y ya ven, pues aquí se sacan un delta. Entonces esto es una temperatura delta o una anomalía, ¿no? Pero los invito a que le piquen a todo este código para que vayan involucrándose un poco, les surjan dudas, es bueno que les surjan dudas, o si no les surgen dudas, por lo menos que sea introductorio, ¿no? Porque les digo, no es lo mismo que ustedes les pasen estos dos archivos de cuánto pesan, o sea, estamos hablando de que son casi 3 gigas, entonces no es lo mismo que les dé dos archivos de 3 gigas a que ustedes tengan una serie de tiempo bonita, chiquita, ¿no? Entonces ya estás operando, estamos haciendo ya operaciones sobre datos climáticos. El siguiente paso es combinar datos climáticos con datos de modelos numéricos. Entonces aquí, ya que bueno que ya empezaron a ver estas interacciones, yo les voy a dejar una tarea. Quiero que lean qué es un modelo de circulación general. Los que ya lo saben está muy bien, los que no saben, busquen qué es un modelo de circulación general. Un modelo de circulación general es, ya lo cerré. ¿Se acuerdan que les pasé un montón de archivos? Hay un archivo que se llama Access. Esos archivos Access son las salidas de un modelo de circulación general específico, el Access, de un grupo de investigación determinado, ¿no? Entonces, cada grupo, hay un consorcio, un grupo, una universidad que tiene un modelo de circulación general. Este modelo de circulación general va a resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, va a haber un intercambio de energía y o masa entre mar, atmósfera, y va a haber también intercambio energético mar, atmósfera, tierra, me parece.
Entonces vas a resolver las ecuaciones de forma global con una resolución muy burda, de medio grado, de 1 grado, de 100 kilómetros, de 50 kilómetros. Entonces vas a tener una malla muy parecida al tamaño de estas mallas, y cada grupo de investigación lo que va a hacer es tener diferentes modelos, perdón, van a tener su modelo y va a tener diferentes parametrizaciones del modelo. Unos grupos van a decir, a mí me interesa resolver esta física y no quiero resolver una microfísica. A otro grupo, ¿sabes qué? Me interesa exactamente lo mismo que resuelven los otros modelos de circulación, pero yo quiero implementar este modelo o esta forma de resolver la ecuación de Navier, o esta forma en la cual voy a resolver en altura las nubes, o la capa de mezcla atmosférica u oceánica, qué método de la para resolver la capa de mezcla voy a utilizar. Es un tema muy complejo que yo me llevaría mucho tiempo, bueno, gran parte de mañana, si se los explico. Y si ustedes lo estudian, les va a quedar claro, porque al final ya estamos en este camión, tenemos que saber de qué se tratan los datos. Entonces, como tarea es ver qué es un GCM, para que ya mañana empecemos a trabajar con GCM. O sea, yo mañana les voy a explicar dónde están los datos, cómo se bajan los datos, pero a ustedes yo ya les pasé unos datos que los bajaron del Google Drive para que ya no los descarguen, pero sí es interesante, es importante que ustedes ya sepan lo de qué es un modelo de circulación general y nosotros avancemos más en el programa, porque todavía me faltan 2 programas. Entonces ahorita ya no me va a dar tiempo de ver el WorkClim, que es lo iba a subir ahorita, es muy, bueno, de hecho lo subo y ustedes lo que pueden hacer es correrlo y van a encontrar cosas muy parecidas a lo que les acabo de mostrar con el CRU, y vamos a calcular también la climatología y la anomalía, pero la diferencia es de que ya no es global. Esto que van a ver aquí es los datos matriciales. Voy a hacer lo mismo, pero en lugar de hacer series de tiempo voy a hacer matrices. El mapa, la climatología de cada uno de los píxeles. Entonces eso es lo que vamos a ver mañana, o igual ahorita lo empezamos a ver. Pero para avanzar en la programación y en el análisis, siento que sí deberían de saber más o menos, que me echen la mano leyendo un poco de qué es un GCM. Y ya, le echamos turbo mañana. Quería que quedara muy claro esto último, porque va a ser exactamente lo mismo, pero con el WorkClim. Y una vez que tengamos eso, va a ser exactamente lo mismo, pero ya no va a ser solamente un dato, ya vamos a manejar 2 capas, vamos a tener la combinación de mapas, de bases de datos. Voy a utilizar WorkClim y voy a utilizar Access. Entonces ya voy a empezar a utilizar combinación de 2 variables de temperatura. Entonces vamos a tener temperatura de WorkClim y temperatura de Access, por ejemplo. Entonces, para que me ayuden a avanzarle, se ponen a estudiar un poco de los GCM. Entonces ya yo mañana vería estos 2 programas para terminar el objetivo del curso, que es una introducción a la operación de los datos climáticos, que es lo que acabamos de hacer. Les acabo de enseñar a operar datos climáticos en ECDF, que son en formato matricial, en 3 dimensiones, longitud, latitud y tiempo. Mañana vamos a seguir operando estas matrices en matriz. Ahorita las operé en series de tiempo o puntuales en el tiempo. Mañana van a ser píxel a píxel y después vamos a hacer un ejemplo con datos de cambio climático. Entonces, ¿alguna otra duda de todo lo que hemos visto hasta el momento? Porque mañana lo vamos a repetir y vamos a ponerle un grado de complejidad un poquitito mayor, pero va a ser muy parecido a lo que vimos hoy, ¿no? ¿Nadie? Por mi parte, todo bien. Perfecto. Sí, Entonces, todo bien. Gracias. Tenemos 5 minutos, yo creo que, bueno, nada más vamos a dar la parte inicial del programa. No lo tienen, se lo subo ahorita al Drive, ahorita que acabe la clase. Entonces, básicamente va a ser lo mismo. Voy a limpiar variables,
mi memoria RAM, voy a cerrar todas las figuras. Lo que sigue es, les voy a subir este archivo en cuanto acabe la clase. Entonces lo que sigue es que ustedes van a descomprimir el WordClim en alguna carpeta, y vamos a ver mi carpeta de WordClim. Entonces es proyectos, clase herramientas. Ok, ya está aquí. Cuando ustedes descompriman su WordClim, van a tener esta. Entonces, ¿se acuerdan que hace rato estuvimos trabajando con un NetCDF? En ese NetCDF venían 1416 pasos de tiempo. Pues ahora tenemos un montón de archivos, no sé cuántos sean, pero tenemos archivos mensuales, que van de 1961, del enero del 61, y acaban el 18, diciembre de 2018, y aquí hay un error porque faltan todos los datos anteriores a diciembre de 1919, del 2019, perdón. Pero bueno, entonces aquí tenemos prácticamente hasta diciembre de del 2018. Entonces ya no coincide con el dato del CRU. Los datos del CRU venían encapsulados en un solo NetCDF. Les quise dar ese ejemplo de tal forma que van a encontrar variedad de datos en la red, con los mismos investigadores. Unos les van a pasar los datos de una forma, otros se los van a pasar de otra forma. Unos van a contener una cosa, otros van a contener otra cosa. Entonces va a ser un show muy interesante. Entonces vamos a ver qué tienen estos datos. Ya se me compro. En general, cuando estoy trabajando con Zoom, sí amensa la computadora, como que algo le hace Zoom y me consume un montón de recursos. Y eso que tengo un montón de recursos en la laptop, pero aún así me la amensa. Entonces no, Zoom, por más que quiero, no me ha gustado del todo. Entonces vamos a abrir cualquier archivo con Panoply, ya sabemos usar Panoply. Nuevamente ustedes descomprimen en una carpeta y esa carpeta solamente va a tener, bueno, ahorita les digo. Esta es la información que tiene el WordClim. Entonces tenemos dos dimensiones, no tenemos tres, tenemos longitud y latitud. Si se dan cuenta, no tengo ninguna variable que me indique el tiempo. Aquí tenemos información de la proyección cartográfica de georreferencia, longitud, latitud y mi variable Tmax. Y la variable Tmax tiene estas dimensiones. Ya no tiene nada que ver con las dimensiones que habíamos visto del WordClim, del CRU. Las del CRU son de medio grado por medio grado y estas ya son de otros, estas son de 2.5 minutos. Ya son otra cosa. Entonces, como adelanto, yo tengo que empatar mis matrices. Yo quiero hacer suma de matrices. ¿Se acuerdan que si yo quiero sumar A más B, la matriz A debe de ser del mismo tamaño que la matriz B? Son reglas matriciales. MATLAB maneja reglas matriciales. Si yo quiero sumar estos archivos con el CRU, por ejemplo, pues no se puede porque son de diferente dimensión. Entonces tengo que interpolar de alguna forma para que empaten las dimensiones. Pero no tengo, interesante, no tengo aquí el tiempo. Entonces el tiempo lo tengo que sacar de otro lado. Entonces, dentro de lo que vamos a manejar mañana, necesito que ustedes tengan hayan descomprimido los archivos WordClim y van a tener tres carpetas. Básicamente no voy a utilizar precipitación, así que nada más pueden descomprimir Tmax y Tmin, pero pues ya estamos hablando de que esto ya es muy pesado, o sea, estamos hablando de mucha. Son 1 tera de información, digo, 1 giga de información, perdón.
para cada una de las carpetas. Entonces sí es bastantito. Entonces necesito que ustedes tengan esto porque vamos a empezar, tengan los archivos en un lugar específico y cada variable la voy a tener en una carpeta. WordClim Tmax, WordClim Tmin, WordClim Precipitación, para empezar a echar a andar el programita. Y veo que el chat está medio activo, pero no lo he estado leyendo. Ok. Sí, no es un tera, me equivoqué, leí mal. Pero sí, por ejemplo, en la computadora de mi trabajo, pues estoy hablando de que mis discos duros suman, no sé, 8 o 10 teras y sí los tengo llenos. Y aquí en mi oficina, en mi casa, su casa, pues también tengo teras de información. Ya se manejan en teras la información. Ahorita nosotros vamos a ver un ejemplo con el Access. Podemos tener 37, 39 modelos. Cada modelo tiene temperatura máxima, mínima, precipitación, los subproductos, entonces empiezas a operar, y llega un momento en que estás hablando de teras de información. Entonces, pues hablamos ya de un poco de un cómputo que ya tiene más potencia, que tienes capacidad para manejar esta información, y se van a dar cuenta, cuando empecemos a trabajar los otros datos, en algún momento como que le va a costar tantitito a MATLAB. Y como comentario, cuando usamos MATLAB en Windows, todavía le cuesta más trabajo. O sea, realmente Windows con MATLAB y grandes volúmenes de datos no combinan. Entonces, si hay gente que se va a dedicar ya de 100% de su vida a procesar datos, a analizar datos climáticos, a trabajar con MATLAB, con R, con Python y datos climáticos, pues les recomiendo que los que no trabajan en Linux empiecen a migrarse a Linux, porque Linux no tiene ese problema. Con Linux ya se resolvió la parte de MATLAB y la operabilidad. Y también MATLAB, Linux con todos los demás lenguajes de programación, ¿no? Si es que los utilizan. No es que mañana quiero que todos tengan Linux, y es que Oscar me dijo que use Linux, pero sí es recomendable que los que se van a dedicar de lleno van a tener menos problemas. Trabajo en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera con un biólogo muy bueno, programa en R excelente, y usaba Windows en un principio. Entonces ya de repente le empiezo yo a vender la idea de usa Linux, y lo que él hacía en Windows traté yo de replicarlo en R, en Linux, y resulta que en Linux funcionaba un poco más rápido y de repente no se caía el sistema, empezaba a ir a hacer operaciones muy grandes de sus métodos de macroecología, y al final Linux se le hizo más noble. 6 meses, 8 meses después, su computadora ya tenía Linux. 8 meses después, ya estaba usando servidores en Linux, y actualmente se conecta a 2, 3 computadoras con Linux y ya no tiene Windows. O sea, ya no lo necesita. ¿Por qué? Porque ya migró y ya vio que por allí funciona muy bien. En la Mac es lo mismo. Tienes Unix, entonces es muy estable la Mac. Windows es muy bueno, no digo que no. Solo les comento que en algún momento con tanto procesamiento de datos, si es que nos vamos a dedicar todos a este tema, pues recomendaría que fueran Linuxeros en algún momento, ¿no? Y creo que por hoy sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna pregunta? Mañana terminaríamos el curso con 2 programas más. La tarea nuevamente sería leer qué es un GCM y ver un poco de por qué hay muchos GCM. En internet lo buscan, es interesante. Y ya mañana les explico dónde bajar los datos. Los datos que les voy a dar, que ya bajaron, ya los bajé yo por mi cuenta.